Es un gusto saludarles desde Albanquillo a través de Telesistema Informativo. Gracias a usted por estar en nuestra sintonía. Hoy un programa interesante, hablaremos de economía, pero no desde el punto de vista técnico, o por lo menos no tan técnico, sino en un lenguaje más sencillo, para que usted, amigo televidente, amiga televidente, pueda conocer qué implica este incremento propuesto en el nuevo presupuesto general de la República para el 2024, que debe ser discutido y aprobado en el Congreso Nacional, si es que el Congreso regresa a sesiones. Y también hablaremos un poco sobre las implicaciones de estos últimos acuerdos obtenidos por Honduras con el Fondo Monetario Internacional, crecimiento económico, porque ese crecimiento económico no se refleja directamente en el plano interno. Todos esos temas los abordamos hoy. Mi invitado es el doctor Claudio Salgado, el doctor en Economía, un hombre con mucha experiencia en el manejo de la temática económica internacional, porque ha sido muy cercano, consultor y capacitando también con instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, es docente universitario, miembro del posgrado centroamericano de Economía. El doctor Claudio Salgado con nosotros en Albanquillo, así que le doy la bienvenida y le agradezco que haya aceptado la invitación. Muchas gracias, Aldo. Para mí es un placer siempre estar aquí con usted. Y buscando a la persona indicada para que nos contara un poco en lenguaje sencillo todos estos temas económicos que han estado muy vigentes en la agenda mediática, particularmente el tema del presupuesto y luego los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de los que ya vamos a hablar. Pero sin duda alguna el momento económico del país no es el mejor, aunque a nivel gubernamental se plantea que vamos camino a darle rumbo a la economía nacional. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo sé que el tema de la elección del fiscal general está atrasando mucho la agenda legislativa, pero hay cosas que se deben aprobar dentro del Congreso Nacional y una de ellas es el presupuesto. Y lo interesante es que ya desde el 15 de septiembre, si no días antes, ya está publicado toda la información en la página web de la Secretaría de Finanzas. Y además de eso, se publicó el proyecto en la Gaceta. Esto es bueno, Aldo, porque se le da participación a la gente lo puede conocer anticipadamente, puede revisar cuáles van a ser los proyectos, cuáles van a ser los gastos, en fin. Y esto va a ser reforzado con audiencias públicas, tal como se hizo el año pasado, que se realizaron alrededor de 43 audiencias públicas. Y además de eso, hubo otras audiencias que no fueron necesariamente públicas. Entonces yo creo que en este año debe seguir siendo la misma metodología. Y reitero de que yo espero de que el problema de la elección del fiscal sea lo más pronto posible, porque no podemos seguir atrasando todos estos elementos que son claves. Recuerde usted que en la ley del presupuesto es la única ley que no puede ser vetada por el presidente de la República. Y no queremos que ocurra lo mismo del año pasado, que estaba todo condicionado para que el presupuesto fuese aprobado en diciembre, pero ocurrió de que varias bancadas a última hora surgieron con nuevas cosas. Después de que se había sostenido audiencia, surgieron nuevas cosas. Por ejemplo, un partido solicitaba de que a las municipalidades se les diera el porcentaje, correcto. Se les diera un porcentaje, que se les dispensara el impuesto sobre ventas. Y eso atrasó, eso atrasó. Que eso seguramente va a pasar hoy. Seguramente va a pasar que de repente cada bancada va a pretender que se reformule o se reoriente recursos hacia algunos sectores. Bueno, por eso digo yo que el presupuesto ya está aprobado, está publicado, hemos dicho, en la Secretaría de Finanzas para que ellos puedan desde ahora ver las disposiciones generales donde se establecen estos mecanismos para ver qué es lo concerniente a las municipalidades. Entonces ellos puedan reformular la audiencia que va a sostenerse con ellos puedan decir qué les parece y qué no les parece, y que no a última hora
vengan a atrasar la aprobación del presupuesto, porque la aprobación del presupuesto, comenzarlo en enero, pónganse que el presupuesto vigente para este año se aprobó hasta el 15 de enero. Entonces eso atrasa, por ejemplo, con los procesos de licitación que deben comenzar desde diciembre, deben comenzar ya cuando a una institución le asignan cuánto va a ser el monto o el techo de esta institución. Estos deben de comenzar ya con el proceso de licitación, pero si usted lo aprobó hasta el 15 de enero, ya perdió, ya perdió tiempo. Sí, ya perdió tiempo. Ahora, ya vamos a ir viendo algunos elementos presupuestarios que nos gustaría que usted nos aclarara y nos ilustrara. En medio de un panorama que es bastante complejo, los mismos sectores económicos, la empresa privada, hablan de desaceleración, hablan de una situación económica nada favorable para la inversión extranjera, particularmente, y para la inversión nacional. ¿Cómo ve las medidas que ha adoptado este gobierno orientadas a fortalecer esas partes? Mire, la desaceleración económica, que en términos muy sencillos es de que vamos a crecer, pero no al mismo porcentaje del año anterior. El año anterior crecimos alrededor de 4%. Para este año se está previendo de que vamos a crecer entre un 3 a un 5%. En términos muy, esa es la desaceleración que hablamos los economistas. Y esto es a nivel mundial, Aldo, no solamente de Honduras. O sea, todas las economías avanzadas están presentando este mismo panorama. Y eso repercute en nuestros países porque demandan menos nuestros productos. Muchas empresas se están yendo de Honduras. Yo considero que no es por el anuncio de la ley de la justicia tributaria, sino precisamente porque ven que hay menos demanda de sus productos. Porque cuando usted tiene una desaceleración económica, lo que hacen las economías es más bien restringir su consumo y tal vez consumir lo más básico. Sí. Entonces eso está ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, Honduras es uno de los países a nivel de Centroamérica y de Panamá que va a presentar un mayor crecimiento económico. A nivel regional. A nivel regional, claro. Pero ¿por qué ese crecimiento económico? Y esa es la pregunta de siempre. Es muy poco ese 4 o 5% que normalmente año con año venimos creciendo para que se note directamente en la economía interna. ¿A qué nivel de crecimiento debemos llegar para que la gente abajo pueda sentirse favorecida con ese crecimiento económico? Bueno, los economistas siempre hablamos de que una economía como la nuestra debería crecer a un 6-7%. Sin embargo, Aldo, el problema toral es cómo se distribuye ese crecimiento. Porque si ese crecimiento usted solo tiene concentrado en unas pocas familias, unas pocas personas, entonces no vale la pena. O en 2 o 3 rubros, en pocos grupos. Sí, entonces, pero lo que quiero señalar, Aldo, es que usted puede crecer un 10%, un 20%, pero si la distribución de ese crecimiento, de esa riqueza generada, no es equitativa, entonces de nada sirve, ¿verdad? Entonces hay que buscar mecanismos para reducir la desigualdad y que también tenga acceso la mayoría de la población a ese crecimiento económico. ¿Cómo se equilibra? Bueno, hay que tomar medidas, y la fundamental es que la gente tenga igualdad de oportunidades. No decimos que la gente sea iguales, pues, sino igualdad de oportunidades. Que se le dé, que tanto la gente más vulnerable tenga acceso a la educación, a la salud, a servicios públicos eficientes, que tenga también acceso a manifestarse dentro de la sociedad. Entonces, eso es otro asunto, ¿verdad? Pero si usted solo, reitero, lo está concentrando en unas pocas familias, unas pocas grupos, entonces ya ahí el crecimiento económico no funciona. ¿Cuáles son los rubros que más crecen en el país? Bueno, hasta ahora lo que han estado creciendo es la banca. La banca Servicios financieros. Servicios financieros. Ha estado creciendo las telecomunicaciones. Recuerde usted que en Honduras hay alrededor de más de 9 millones de teléfonos móviles, de teléfonos celulares.
y el rubro de electricidad está creciendo. Pero otros sectores, como es el sector agrícola, que genera un impacto positivo en nuestra economía, igual que la construcción, no tienen el mismo nivel que los sectores que estoy mencionando. Ahí es donde dice usted entonces, hay que hacerla más equitativa, hay que hacer que la agricultura crezca, que la microempresa tenga también los insumos necesarios para producir. A ese nivel es que hay que tomar decisiones. Claro, Aldo, pero mire, una forma de distribuir mejor la riqueza es cuando usted hace que los sectores que más tienen contribuyan más con impuestos. Pero en el caso nuestro, aquí más bien los impuestos gravan más a los que menos tienen. Y este es un término muy económico. Nosotros decimos que la base tributaria, la base de impuestos está basada en los impuestos indirectos. Que ahí no hacen, estos impuestos indirectos no distinguen entre la capacidad de ingreso de la población. Le pongo un ejemplo muy sencillo. El mismo impuesto que paga aquel que tiene un carro pick-up de 1980, cuando va a comprar un galón de combustible, va a pagarlo lo mismo que el que tiene una Land Cruiser. Entonces van a pagar. Entonces ve usted que ahí es inequitativo. Entonces esos son los impuestos indirectos. Entonces deberíamos de mejorar o de que la tributación esté descansando más en los impuestos indirectos, porque los impuestos en los impuestos directos, porque los impuestos directos sí gravan la riqueza y los ingresos. Y ahí es una mejor distribución de la riqueza también. Y además de que el gasto social se dirija a esos sectores prioritarios, como es la salud y la educación. Y también ayudar a contribuir a los más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, esos son los mecanismos en los cuales usted va a tener una sociedad tendiendo a ser mucho más justa. Sí. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos seguimos dialogando con el doctor Claudio Salgado, temas económicos, y evaluamos el presupuesto general de la República para el 2024. Cuando regresemos aquí en Al Banquillo. Okay. De regreso al Banquillo, dialogando con el doctor y economista Claudio Salgado. Me quedó una interrogante en el bloque anterior cuando usted habló del tema de impuestos. ¿Ve factible que se pueda bajar el impuesto sobre ventas del 15 al 13 o al 12, como han dicho algunos sectores? Yo digo que sí se puede bajar siempre cuando usted encuentre sustitutos. O sea, que esa recaudación... O sea, solo por política decir, lo bajo y punto, no. No, porque... ok, por ejemplo, yo digo que se podría bajar si usted incrementa los impuestos sobre la renta, los impuestos directos. Ahí sí, va a compensarlo usted. O lo otro es que si usted, de producto de la ley de justicia tributaria, descubre que muchas empresas no están haciendo buen uso de estas exoneraciones y como producto de eso la recaudación sube, entonces ahí sí puede usted bajar el impuesto sobre ventas, definitivamente, porque si es uno de los impuestos, como lo dije en el segmento anterior, que no toma en consideración el poder adquisitivo de la población, si no discrimina, pues ambos, tanto el que tiene altos ingresos como el que tiene bajos ingresos, gravamos o pagamos el mismo impuesto por la adquisición de una mercadería. Entonces, pero en este momento me parece más que es un elemento más político que técnico. O sea, usted no lo ve como algo que pueda ser una medida de corto plazo, porque honestamente es una medida que llama la atención de la gente. No, sí, se ve agradable, ¿verdad? Que digan se le va a disminuir el impuesto sobre ventas, pero recuerde también, Aldo, que cuando se hizo ese incremento, a la par de eso se otorgaron más exoneraciones. Sí. Entonces no era posible, gravando más a los sectores mayoritarios de la población y por otra parte beneficiando a un pequeño grupo. Entonces, claro, eso hace de que usted, el gobierno, tuviera menos ingresos precisamente por esa exoneración que otorgó.
Entonces yo creo que se debe revertir ese proceso. Las exoneraciones deben revisarse. Definitivamente, se debe revisar. Mire, yo siento que en esta ley de justicia tributaria es donde más desinformación ha habido. Se le ha achacado un montón de cosas que no son la ley. La ley lo que tiende a racionalizar, a simplificar, a unificar todo el sistema de exoneraciones que tenemos, puesto que en la actualidad existen alrededor de 300 decretos que mantienen este sistema. Entonces la ley de justicia tributaria lo que busca es crear solo dos regímenes, el de zonas francas y el régimen de inversión para el desarrollo, y ya no tanto tener 300 decretos. Entonces, en ese sentido, para mí se deben de revisar, pero también quiero insistir en eso. Ya los que tienen los beneficios de las exoneraciones no se les va a quitar. Sí, eso lo estuve leyendo en la ley, que van a esperar a que termine, o sea, la vigencia que tienen, esa vigencia va a tener. Sí, supongo que las camaroneras se les vence su exoneración hasta el 2034. Y a la maquila se les vence hasta el 2047. Entonces yo no veo por qué le aducen de que va a provocar mayor desempleo, que va a impactar también incluso en la distribución de la riqueza, cuando los beneficios de los que ya lo gozan lo van a mantener por mucho tiempo. Ya le pongo el ejemplo de la maquila, que vence hasta el 2047. Sí. Bueno, quiero poner en pantalla un poco algunos elementos de interés en el presupuesto, porque cuando hablemos del Fondo Monetario creo que seguramente este tema volverá a surgir. El proyecto de presupuesto general de la República tiene un incremento absoluto de 14.060 millones de lempiras. Yo no recuerdo un presupuesto que se haya mantenido o que se haya reducido. Cada año el presupuesto general de la República es el del incremento más fuerte. Por lo menos, no recuerdo yo no sé si usted recuerda algún año en que el presupuesto o se mantuviera o redujera. Mire, todos los presupuestos son los más altos de la historia. Cada año. El del 2000, sí, el de cada año. El del 2022 fue más alto de la historia. El del 2023 va a ser el más alto de la historia. El del 2024 va a ser el más alto también de la historia. Los presupuestos crecen por dos razones fundamentales. Uno es por la inflación y otro porque hay crecimiento económico. Entonces, por eso tienden a subir. Pero el presupuesto de este año, para el próximo año, tiene una diferencia sustancial, de que la inflación para este año se tiene estimado alrededor de entre un 5 y un 6%, pero el incremento que está proyectando del presupuesto es de 3.5%. Significa que va a crecer menos que la inflación. Entonces, lo que los economistas llamamos en términos reales, va a crecer mucho menor el presupuesto para el próximo año. El financiamiento es el que complica de repente para algunos sectores, porque casi el 40% hay que ir a buscarlo afuera. Sí, bueno, se está queriendo utilizar ahora los recursos internos. Se va a buscar el financiamiento de la banca privada, por eso el mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional habla de que se debe reactivar el mercado interno de deuda. Entonces yo creo que sí, porque hay que darle salida a esa gran cantidad de liquidez que tiene el sistema financiero para financiar. O sea, que en vez de ir a buscar, al exterior, mejor contratémoslo aquí porque son en lempiras. Esa es una de las grandes ventajas. Y aquí podemos renegociar la deuda, con los banqueros o con los financistas, porque estamos trabajando en la misma moneda. Y ya negociar en el exterior ya es mucho más difícil. Ya nosotros no producimos, no emitimos dólares, entonces ya la situación es más difícil. Tal vez lo único que uno debería esperar es que
el sistema financiero no le cobre tasas leoninas al gobierno, viendo la necesidad que tiene, y tal vez cobrarle un 13% de tasa de interés, porque eso casi es igual o mucho mayor que la colocación de bonos soberanos. Y no se ve muy bien de que los banqueros tiendan a cobrar una tasa de interés tan alta. Veamos el otro cuadro. Estoy haciendo uso de un informe que me ha compartido el Foro Social de la Deuda Externa con relación al tema del presupuesto. Debo de reconocer que ya revisé la página web de la Secretaría de Finanzas y ahí están los anexos bien detalladitos, solo que para efectos de ilustración usamos los del FOSDE, pero sí la página web de la Secretaría de Finanzas tiene toda la información ya bien documentada. Vamos al siguiente. Quiero ver los cuadros por institución, José. Sigamos con el cuadro. Este es el presupuesto de la Administración Central. De la Administración Central, que tiene un incremento del 5.8% y que el gasto principal de la Administración Central será el pago de servicio de la deuda pública, claro, que es bastante fuerte. Claro. Ese no se puede ni disminuir ni obviar, ¿verdad? Ese pago de la deuda. No, son 55.000 millones lo que tiene. Eso es lo que debemos ahora, 55. Precisamente por haber contraído una deuda tan fuerte en los últimos 12 años, que pasamos de 3.500 millones de dólares, pasamos a 16.500 millones de dólares, entonces ahora hay que hacerle frente a esa deuda. Y por lo que yo tengo entendido, este gobierno no quiere cumplir con su compromiso, pues, para no caer en una situación de default, de morosidad, y porque eso también, eso sí haría que el riesgo país nuestro cayese. No pagar deuda o pagar menos de lo que corresponde nos pone en riesgo país. Las dos cosas, porque obviamente si usted es mal pagador, mal pagador, ya sea que usted diga no voy a pagar todo, voy a pagarle solo un porcentaje, o que usted diga no puedo pagar, no tengo los recursos suficientes, las dos cosas hacen que usted ya sea declarado en una situación de default y se le cierran todas las puertas de acceso al financiamiento. Entonces ve usted que con todo y todo, este gobierno ha estado cumpliendo con el servicio de la deuda. Y esa ha sido una de las causas por las cuales las reservas internacionales han disminuido. Se han pagado, tengo entendido, alrededor de 600 millones de dólares en lo que va del año. Y para pagar la deuda, pues. Y también se está cumpliendo con la deuda interna igualmente. Esa deuda es una bola de nieve, ¿verdad? Cada vez crece más. Es que es el presupuesto, como les digo yo, es el presupuesto fantasma más grande. Porque si usted mira los presupuestos, los que le siguen, son el presupuesto de salud, que anda alrededor de unos 29.000 millones de lempiras, y luego el Ministerio de Educación, que anda alrededor de unos 42.000 millones. Entonces, pero el primer lugar quien lo ocupa es el pago de la deuda, que anda alrededor de 55.000 millones de lempiras. Tengo los cuadros y los ubicamos, por favor, para la distribución, por lo menos los casos más visibles. Mire, bueno, ya habíamos hablado que el de deuda pública es bastante fuerte, bueno, tiene un incremento del 12%, pero mire qué fuerte el incremento para la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Estamos hablando de un 87%, perdón, para la Secretaría de Infraestructura y Transporte. ¿Podríamos intuir, doctor, que vamos a tener inversión en carreteras el próximo año? Definitivamente. ¿Tiene que ser así? No, sí, yo creo que tal vez en primer año, bueno, hubo una reestructuración. Recuerde usted que lo que se conocía anteriormente como la Secretaría sí, era... es que le han cambiado nombre. Sí, han cambiado. Travi, ahora es CIT. Ahora el CIT, ¿verdad? Sí. Aquí se llamaba de servicios INSEP. Aquí se llama INSEP. Ahora es el CIT. Entonces hubo una reestructuración total, hubo que hacer cambios legales. Luego el año pasado comenzó ya a funcionar, pero había que hacer las licitaciones correspondientes. Y en Honduras, para contratar un proyecto se tarda más o menos 6 meses.
desde el momento que usted llama licitación hasta el momento de adjudicación son 6 meses. 6 meses. Entonces yo creo que esa fue la gran dificultad del año pasado y de este año de la CIT, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Entonces ya para el próximo año yo siento que sí se va a agilizar mucho más la ejecución y por eso él está proyectando 12 mil millones de presupuesto. Y ya de hecho, pues, ve usted que ya el proyecto ya está avanzado, quizás el que más se conoce o se esté más publicitado es el proyecto de Ciguatepec, La Esperanza. Pero así hay otros corredores, por ejemplo, la carretera de Occidente también se tiene proyectado. Incluso dentro del presupuesto para el próximo año se tiene destinado 500 millones para el estudio de ferrocarril interoceánico. Ya día venimos con ese peso. Pues ya está, están proyectando 500 millones para ese tren. Y ojalá que también pongan recursos. Mire, esa carretera de Oriente, eso es horrible. Ya está trabajando también. Sí, pero poquito. Sí, poquito. Ojalá que sea. Ojalá. No, sí, le digo porque la uso seguido. No, yo también. Yo estoy totalmente ido allá y eso es horrible. Necesita con urgencia repararse. Sí, por favor, en ese presupuesto de la CIT, la de Oriente. Vamos a la pausa. Regresaremos para analizar las proyecciones en educación y salud de las que ha hablado también el doctor Claudio Salgado en materia presupuestaria. Volvemos al banquillo. De regreso al banquillo a través de Telesistema Informativo. Estamos desglosando de manera práctica el presupuesto general, el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación para el 2024. La presidenta Castro, en su discurso ante las Naciones Unidas, dijo que su gobierno este año había planteado el mayor incremento presupuestario en áreas como salud y educación. Veamos la gráfica. Y me da su opinión el doctor Claudio Salgado si el planteamiento de la mandataria en la ONU al hablar sobre el incremento en educación, que es de un 7%, 2.600 y fracción, y salud, que es del 9%, tomando en cuenta que casi es incluso el incremento en el presupuesto de salud es menor que el de, hablando de cifras, es menor que el de educación, ¿verdad? Aunque en el porcentaje es mayor. ¿Cómo ve usted esos incrementos, tomando en cuenta que en efecto la mandataria los pone como logros importantes y que hay una promesa de construir hospitales, de mejorar la infraestructura educativa? Mira, Aldo, sí, podríamos decir que es el presupuesto administrativo de la Secretaría, pero hay un presupuesto de construcción que no lo ejecutan las secretarías. ¿Ese lo ejecuta quién? El FIS, por ejemplo, el FIS. O de la merienda escolar que lo realiza la red solidaria. Póngame la gráfica, por favor, porque hay dígame si es esa en realidad, porque está un incremento que es bastante fuerte, creo que, salud, seguridad, que tiene un incremento del 14%. Ese desarrollo comunitario, ¿será ahí donde está el presupuesto de infraestructura educativa y de salud en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento? ¿Tiene un 136%? En parte. Este es SEDECOAS, lo conocemos como SEDECOAS, estos que llevan el agua potable a los diferentes municipios. 136% de incremento. Sí, porque sí se tiene proyectado dotar de agua a varias comunidades. Recuerde usted que ya el SANA ya dejó de existir, y ahora el SANA prácticamente solo es como el ente técnico. Entonces, a través de SEDECOAS ahora es la secretaría que se dedica a ejecutar estos proyectos de saneamiento. Pero si usted ve el presupuesto del FIS, que es el que reconstruye las viviendas, la que reconstruye las escuelas, ese presupuesto, si nosotros lo separáramos, ese presupuesto tendría que ir a educación. Igualmente, usted tiene el presupuesto de la red solidaria, donde está la merienda escolar, también si usted se lo suma al Ministerio de Educación, entonces ya va a ver usted que el presupuesto de esta secretaría es mucho más alta que lo que se presenta ahí. Le reitero, este es el presupuesto fundamentalmente de administrativo. Sí, es administrativo y en efecto, miro que es muy poco en realidad, por eso decía de salud,
que salud es menos en cuanto a cifras concretas, si lo vemos, por favor, porque hay mucho compromiso en materia de salud, ¿verdad? Hay mucho compromiso con enfermeras, hay mucho compromiso con pagos de médicos. Veamos, sí, es casi en el mismo orden, 2.6 el incremento en educación, que es el 7%, y 2. Casi 5, un 9% el de salud. Busquemos en la siguiente gráfica, tal vez encontramos donde está el del FIS, que creo que se llama así, todavía se llama así, ¿verdad? No le han cambiado el nombre. No, más bien ahora lo reactivaron, lo tenían relegado, pero lo reactivaron y creo que tiene alrededor de unos 1.200 millones de presupuesto para el próximo año. La creación de 2 secretarías de Estado más tendrá, ¿cree usted, algún beneficio? ¿Que tengamos más secretarías de Estado o crea más burocracia más bien? Depende para qué objetivo sea y que realmente las personas que sean nombradas ahí lo justifiquen. Si no, no vale la pena estar creando secretarías que no van a funcionar. Sí. Bueno, y la otra gráfica es la de las instituciones descentralizadas que aparecen ahí, que no tendrán incremento en su presupuesto, es decir, se mantendrán igual. Mire, por ejemplo, el SAR, el Servicio de Administración de Rentas, no tiene incremento, se mantendrá con su mismo presupuesto, por lo menos con la misma asignación que el 2023. El turismo, yo no sabía que teníamos una Dirección General de Cinematografía. Creo que esta depende de la Secretaría de las Culturas, las Artes. Exacto. ¿Verdad? Depende de las artes, sí. Sí. Los recursos naturales igual tampoco, que no sé si ahí debería más bien priorizarse algún incremento en recursos naturales y ambiente. El Tribunal de Justicia Electoral no tiene ni ley. La Presidencia de la República se mantiene también y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no tienen asignación presupuestaria. Y búsqueme la otra porque ahí sí miré la Universidad Nacional, quiero que veamos. La Universidad Nacional tiene un incremento de un 13% en su presupuesto, pero todavía no llega al 6%. Pero una de las cosas interesantes de acá, Aldo, que uno lo puede constatar es que no hay partidas confidenciales. Anteriormente se conocía como partida 449, que es de servicios financieros, y tanto el año pasado como este año no hay partidas confidenciales. Bueno, eso es lo que no vemos. Le puedo asegurar. Porque hay cuentas que no son auditadas ahí, por ejemplo, el Congreso Nacional. Congreso. Bueno, pero partidos confidenciales, como me conocía anteriormente, de que quedaba discreción del Ejecutivo, ya no hay, no lo hay. Eso es una de las cosas interesantes. Y otras también por el lado del ingreso, de que este presupuesto no crea nuevos impuestos ni tampoco amplía o incrementa ya los actuales. Son las bondades de este presupuesto. Sí, y por esas partidas confidenciales se drenaba una cantidad de recursos enorme también. Sí. Sigamos viendo la gráfica para concluir con esto. Bueno, Banco Central tiene un incremento del 50%. ¿Será administrativo también ese 50%? Mire, el presupuesto del Banco Central es un presupuesto muy especial, puesto de que el Banco Central maneja lo que nosotros conocemos como la base monetaria. Entonces, el Banco Central, donde proviene su mayor ingreso son de las inversiones que hace en el exterior. Entonces, y además de eso, el Banco Central utiliza esos ingresos para hacer lo que nosotros le llamamos la operación de mercado abierto. O sea, para manejar la política monetaria, Banco Central restringe liquidez o inyecta liquidez. Pero cada vez que restringe liquidez hay que pagar. Hay que pagar a los que compran valores del Banco Central, ¿verdad? Entonces, es una forma del presupuesto propio del Banco Central. Cierro con este cuadro porque tenemos otros temas que queremos abordar con el doctor Salgado. Bueno, el INPREMA tiene un 12% también. La Dirección de Estadísticas, bueno, ahí vimos la universidad que tiene un 13% de incremento, pero todavía no llega al 6%. Pero bueno, es un 13% que seguramente va a inyectar un poco de liquidez. El Hospital Escuela, que está en crisis también,
me parece que el incremento es muy bajo. El Instituto de Estadísticas tiene un incremento bastante fuerte. Yo hablé con su titular y tiene planteados algunos proyectos de actualización y otros, por ejemplo, de mapear la parte agrícola del país y la parte de tierras, dónde están las tierras y en qué condición están cada tierra. Estadísticas tiene un importante incremento. No, y además de eso, que recuerde que el INE tiene también el censo de población y vivienda. Sí. Entonces, eso absorbe muchos recursos. Ahora, con lo que usted señalaba de la universidad, se le asigna el 6%, o se le debería asignar el 6%, pero no es sobre los ingresos totales, porque supone que se le diera el 6% hasta de los préstamos que se obtienen, no es correcto, pues. Entonces se define lo que son los ingresos netos. A ellos se le da el 6% de los ingresos netos. Entonces hay que deducirle fundamentalmente todos aquellos ingresos que provienen de financiamiento. De cooperación internacional. De cooperación internacional, de las donaciones. Okay. Todo eso entonces se define. Yo sé que sí, no se alcanza el 6%, pero el presupuesto de Honduras tiene muchas rigideces. Por ejemplo, mire, hay que darle el 3% a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Hay que darle el 3% a la Fiscalía. Hay que darle, a la universidad el 6%. 6. Y hay que darle el 11% a las municipalidades. Entonces, dígame usted, ¿con qué quedaría usted administrando? No, entonces, y luego puede involucrar la planilla de salarios y puede también incluir ya el pago de la deuda pública. Entonces, prácticamente usted se queda con que no le queda nada que administrar, pues. Por eso, de hecho, Aldo, el país siempre se va a endeudar, porque si usted suma la planilla salarial y le suma el pago de la deuda, eso le suma mucho más que la recaudación de impuestos que usted tiene. Para el próximo año se prevé recaudar alrededor de 160.000 millones en impuestos, pero esos dos rubros, salarios y el pago de la deuda, andan como alrededor de 167.000 millones. Entonces usted tiene que conseguir otros 7.000 millones. Sí. Además de eso, hay otras actividades y usted no las haría con la recaudación que hace. Con la recaudación aquí interna, sino que tiene que recurrir a financiamiento. Voy a la última pausa y regresamos aquí en Al Banquillo junto al doctor Claudio Salgado. De regreso al banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Vamos a ratificar algunos puntos sobre la mesa que han estado en la discusión hoy. Antes, a propósito de la última respuesta con el tema de las municipalidades, ¿por qué es tan difícil cumplirle a las municipalidades? Mire, yo creo que fundamentalmente el gran obstáculo son las municipalidades mismas. Porque ellos no hacen una rendición de cuentas de las transferencias anteriores. Si las municipalidades finiquitan todos los recursos, créanme lo que la Secretaría de Finanzas les está haciendo todas las transferencias. Además de eso, algunas municipalidades se han endeudado mucho con la transferencia que le hace el gobierno, entonces no pueden liquidar. Pero tiene el otro lado, las municipalidades que lo están haciendo bien están recibiendo sus transferencias normalmente y tengo entendido que sin color político. O sea, ahí si usted ha finiquitado y ha hecho bien su trabajo, usted está recibiendo la transferencia correcta. Creo que esta ha sido la administración que más le ha cumplido a las municipalidades. Pero, por ejemplo, hay municipalidades, una computadora no la tienen, hay municipalidades en donde lo que menos hay es conocimiento de administración. ¿Por qué no trabajar con esas municipalidades que requieren y necesitan el dinero, pero que tal vez no pueden o no tienen el mecanismo o los expertos para la rendición de cuentas, como acompañarles para que se pueda ejecutar? Y no decir, por ejemplo, una municipalidad X, alejada,
esas que tienen mucho problema, no puede esperar a seguir un lineamiento de rendición de cuentas si no tiene la persona experta o el conocimiento para hacerlo. ¿Por qué no brindar ese acompañamiento? Mire, hay 3 instituciones que están acompañando a esas pequeñas municipalidades. Uno es la misma Secretaría de Finanzas, porque ellos tienen un proyecto que se llama el SAMI, que es el Sistema de Administración Financiera para las Municipalidades. Los otros son el Ministerio de Gobernación, también se les brinda asesoría. Que ellos creo que deberían de ser los más indicados en el acompañamiento. Y lo otro, Aldo, es a través de la MON, la Asociación, la Asociación Hondureña de Municipios. Ellos también están capacitando o están capacitando continuamente a los alcaldes. Entonces yo creo que por capacitación las municipalidades no pueden quejarse. Sí, porque fíjese que la MON y Gobernación y Descentralización creo que serían como las más indicadas. De repente Finanzas es más técnico, pero la MON y Gobernación pudieran ser más prácticos en ese sentido. Ayudarle al alcalde, por ejemplo, que no tiene internet en su... Hay comunidades en las que el internet no existe, no llega, hay un desfase enorme, pero por lo menos hacer ese acompañamiento y agilizar las transferencias. No, definitivamente. Yo creo que sí. El año pasado precisamente tuvimos una reunión con la MON y tengo entendido de que ellos le están dando todas las facilidades a las diferentes municipalidades que tienen dificultad. Pero le reitero que el gran problema de las municipalidades es que a veces utilizan esa transferencia y contraen deudas. Entonces no pueden pagar esa deuda y entonces ahí es cuando se retrasan en la liquidación de ¿Qué tipo de deuda contraen? Bueno, hay de todo, de personal, contratan obras. Hay quienes dicen que hasta compra de vehículos. Hay otras que lo primero que hacen es comprarse un vehículo, cosa que no es tan esencial. Entonces, diferentes tipos de deudas. Sí, las municipalidades. Si las municipalidades, y he escuchado a algunos sectores hablar de este planteamiento, recibieran y usaran eficientemente sus transferencias, creo que el desarrollo llegaría más rápido a las comunidades y no tendríamos que estar escuchando que nos ayude el gobierno, que nos dé el dinero, que nos mande las transferencias para solventar los problemas de agua potable, para solventar los problemas de repente una inundación, una reparación de carreteras. Si las municipalidades tuvieran a mano y supieran hacer buen uso de esos recursos, creo que el desarrollo sería más fácil de lograr a nivel comunitario. Sí, pero mire, sería interesante consultarle al presidente de la MON, al señor Castellano, cómo ellos están percibiendo esto. Y yo le aseguro de que ellos le contestarían que sienten que es la primera vez que le están cumpliendo a los que hacen las cosas bien, se les está cumpliendo con las transferencias. Voy a ir ya cerrando, pero no puedo dejar de lado el tema de los acuerdos y el anuncio que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en el sentido, y bueno, y el gobierno también lo ha mostrado como un logro importante, como señal de confianza con algunas determinaciones que se están tomando. ¿Qué implica, en palabras sencillas, este aval del Fondo Monetario Internacional? Bueno, en primer lugar es un respaldo, un apoyo al gobierno de doña Xiomara. Lo otro es que yo creo que quizás no sé si es la única vez, el gobierno logró imponer cuál es su plan de trabajo y que el fondo lo apoyara. Porque todas aquellas negociaciones que hicieron anteriormente, el caso más patético del ENE, que venía manejándose de que debía privatizarse, pero este gobierno prácticamente se sentó diciendo de que no debía privatizarse el ENE, que debería ser una empresa estatal, retornar. Eso es un gran logro. Lo otro que obviamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace que el riesgo país disminuya. Esto da acceso a mayor financiamiento, sobre todo financiamiento concesionario. El financiamiento concesionario es aquel que tiene una baja de interés y plazos largos. Lo otro que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que se establecen políticas, pero políticas viables. En este caso yo considero que son políticas viables.
obviamente hay acuerdos, como por ejemplo uno de que no va a volverse a utilizar los recursos del Banco Central para financiamiento. También ellos estuvieron anuentes con que se siga con la reforma del sector energético. Igualmente ellos estuvieron de acuerdo con que se hayan eliminado los fideicomisos que habían creado una gran distorsión en las finanzas públicas, puesto de que ellos, a través de ellos, se estaba manejando lo público en manos privadas. En fin, son tantos los detalles que tienen con este programa. Y en el caso de la ENE, por ejemplo, vi ahí un incremento también en la parte presupuestaria. Hay quienes le apostaban más bien a privatizar la ENE, otros a cerrar la ENE, pero pareciera que más bien están inyectándole, ahora que ya no tenemos energía en Honduras, inyectándole recursos para ver si logramos el tema de la reducción de pérdidas. Mire, es que el gran problema de la ENE es que no podía, estando la EH, no podía él invertir, porque sería hacerle el trabajo a la EH. El trabajo que no hizo la EH lo iba a hacer la ENE. Entonces ahora que sí, ya se ha concluido este contrato, entonces ahora la ENE sí tiene que entrar con bastante fuerza con los proyectos sobre todo de distribución y de las mejoras de las líneas de transmisión. Entonces, por eso ve usted el alto presupuesto que va a tener la ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para el próximo año. Y fundamentalmente su proyecto insignia, como es la reducción de las pérdidas. ¿Qué es hablar? Pareciera que es una utopía, que no se logra. Pareciera que no se puede lograr esa reducción de pérdidas. Yo pienso que sí, soy un tanto optimista, yo creo que sí se va a lograr reducir. De hecho, claro, la gente lo quiere ver tal vez en un mes, 2 meses. Yo creo que hay que darle un espacio de un año a ver si realmente se están obteniendo los resultados deseados. ¿Usted se alejan los fantasmas de la privatización de la ENE? Sí, yo creo que ya no. Yo creo que el proceso de privatización tuvieron 7 años, estuvieron desde 2014 hasta el 2021, y ve usted de que más bien en lo que cayó fue una corrupción muy fuerte, con contratos leoninos, con tarifas bastante elevadas, en fin, una EH que no funcionó. Entonces yo creo que la principal empresa estatal recupera o pasa nuevamente a manos del Estado. Sí, porque la visión de muchos sectores era que prácticamente la querían cerrar, o la mostraban ya como ineficiente, como que no funcionaba y que lo mejor era entregarla. Hay intereses, claro, hay intereses muy fuertes, Aldo, de la gente que quisiera ver o hubiese querido que la ENE fracasara. Incluso todavía hay voces que están en contra de lo que está haciendo el gobierno. Pero yo creo que los resultados de la ENE se están viendo. Con la renegociación de los contratos, el precio de las tarifas, eso es un buen aliciente. Además de eso, vea usted de que ya por 3 veces consecutivas no se ha incrementado la tarifa como se venía haciendo anteriormente. Bueno, le agradezco que haya participado en el programa. Creo que hemos cumplido con la meta que teníamos, que era contarle a la gente cómo está este tema del presupuesto y las principales situaciones económicas que estamos viviendo como país. Así que agradecido con que haya participado hoy. Muchas gracias, Aldo. Enorme gusto. El doctor Claudio Salgado con nosotros aquí en Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.